¿Cómo están? Bueno, seguimos con este repaso por los filósofos de la bolilla 13 y nos habíamos quedado en Sócrates y ahora nos toca seguir por su discípulo más importante que fue Platón. Bien, es importante la figura de Platón en el pensamiento socrático porque la realidad es que la mayor cantidad de información o el conocimiento que podemos llegar a tener acerca de la filosofía socrática nos llega a través de Platón. ¿Por qué? Porque Sócrates no dejó ninguna obra escrita, o por lo menos no llegó hasta nuestros días obra escrita, con lo cual conocemos su filosofía a partir de sus discípulos, de las obras escritas que han dejado sus discípulos de la época, del momento. Y el que más dejó escrito, o el más reconocido de sus discípulos, es Platón. Entonces, nosotros podemos ver a Sócrates como el personaje principal de los diálogos. Los diálogos es la forma literaria en la cual escribe Platón su filosofía. Y podemos ver en Sócrates su personaje principal. Bien, que es este Sócrates que va paseando por las calles de Atenas, como dijimos en el video anterior, comunicándose con otras personas y estableciendo esa ida y vuelta para acceder al conocimiento. Bien, entonces es difícil o complejo determinar en qué momento deja de ser la filosofía socrática y empieza a ser la filosofía platónica. Gran parte de la academia lo que sostiene es que las primeras obras de Platón tienen más que ver con el pensamiento socrático y a medida que va avanzando en edad, Platón va poniendo más su sello y estableciendo cuáles son sus ideas filosóficas. ¿Bien? Dentro de los libros más importantes, los diálogos más importantes, encontramos el Fedro, el Banquete, las leyes, la República, bien que abordan diferentes temáticas y en el cual se puede ver a este Sócrates como personaje principal de la obra de Platón. Bien, pero metiéndonos directamente en la filosofía platónica, uno de los objetivos más importantes que tiene Platón es intentar explicar esta duplicidad que existe entre lo inmutable, lo perfecto y lo eterno, con lo mutable, lo imperfecto, lo efímero, lo contingente. ¿Bien? Recordemos que ya Parménides, lo vimos también en el video anterior, hablaba del ser y decía que el ser es eterno, inmutable, perfecto. ¿Bien? Y Platón va a tratar de explicar estos dos conceptos, de darle un sentido a lo eterno y lo contingente, lo mutable. Y va a explicar el mundo dividiéndolo en dos. Y va a decir que hay dos mundos distintos. Por un lado está el mundo que conocemos, el mundo que él llama sensible, o el mundo de la experiencia, que es el mundo que habitamos y que recorremos y que conocemos cotidianamente. Pero que existe otro mundo, que es el mundo suprasensible, que es el que él también dice que es el mundo de las ideas. En este mundo de las ideas estarían las ideas perfectas de las cosas que conocemos en este mundo, de manera imperfecta. ¿Cómo es esto? Bueno, él recurre a la alegoría de la caverna en el diálogo en la República para explicar un poco mejor de qué se trata esto de los dos mundos, del mundo de las ideas y del mundo sensible. Y lo que va a decir en esta alegoría es que supongamos que hay un grupo de personas que están en una caverna atadas mirando hacia el fondo de la caverna, ¿no? Hacia la pared del fondo. Por detrás suyo hay una fogata y entre medio de las personas y la fogata circulan otras personas llevando objetos sobre sus cabezas y estas personas que están atadas mirando al fondo de la caverna solamente pueden ver la proyección, es decir, la sombra que se proyecta sobre el fondo de la caverna de las cosas que estas otras personas van llevando sobre sus cabezas. Bien, esto sería lo que vemos nosotros en nuestro mundo, en este mundo imperfecto, contingente, en el cual solamente podemos ver una imagen imperfecta de las cosas en realidad. Pero lo que voy a decir es que un buen día, una de las personas que está en el fondo de la caverna puede soltarse y salir al mundo exterior. Bien, en este mundo exterior conoce las cosas como realmente son, accede al conocimiento real, verdadero, de las cosas como son en realidad. Y ante esta situación vuelve a la caverna
y intenta comunicarle a sus compañeros de la caverna que la realidad no es esa que conocen, que el mundo real está afuera y que ahí están las cosas como realmente son, que ahí está la verdad, que ahí está el conocimiento de lo real. Las personas que estaban alojadas en la caverna lo toman por loco y lo matan. ¿Bien? Se dice, o se puede llegar a la conclusión, de que esta persona que se libera de las cadenas, que accede al conocimiento y que intenta concientizar al resto de su comunidad acerca de esta situación y muere por eso, puede ser una figura que la podemos comparar con las de Sócrates. Como vimos en el video anterior, Sócrates es condenado a muerte justamente por intentar impartir el conocimiento de lo verdadero en su comunidad. Bien, para explicar un poquito más en detalle cómo funciona la diferencia entre el mundo de las ideas o el mundo suprasensible y el mundo sensible de la experiencia, nosotros estamos en el mundo claramente sensible, en este mundo imperfecto, en este mundo de la experiencia. Bien, y en este mundo tenemos lapiceras. Bien, tenemos esta lapicera, como podemos tener esta lapicera, como podemos tener esta lapicera, como podemos tener esta otra lapicera y cuántos modelos y tipos y colores de lapicera se nos ocurran. Bien, todas estas lapiceras son distintas por su forma, por su tamaño, por su modelo, por el trazo que tienen, el color, son todas distintas. ¿Son todas lapiceras? Sí, pero son distintas. Bien, ¿qué hay en el mundo de las ideas? Bueno, en el mundo de las ideas no hay lapiceras, está la lapicera, la idea de lapicera. Es decir, la perfección de la lapicera. No hay lapiceras distintas porque solamente está la idea de lapicera, la idea perfecta, inmutable de la lapicera. Y nosotros, ¿qué es lo que podemos hacer? Copias imperfectas. Nuestra humanidad, digamos, el hecho de ser seres humanos, no nos hace posible acceder al conocimiento de lo perfecto, de lo que lo que no muta, es decir, a las ideas en sí. Solamente lo que podemos tener acceso es una copia imperfecta de estas ideas. Con lo cual en nuestro mundo tenemos muchas copias imperfectas de las ideas que son perfectas. ¿Bien? Avanzamos. Así es como Platón divide la realidad y la explica entre dos mundos. ¿Bien? Bueno, al momento de hablar de la justicia, Platón se va a referir tanto a la justicia en el Estado o la justicia en la polis. La idea de polis y de Estado podrían llegar a ser asimilables. Recordemos que en la antigua Grecia las polis eran como una especie de ciudad-estado. No como después lo vamos a ver en la Edad Media, pero sí digamos que había como una independencia política y económica de estos conglomerados urbanos que se conocían como polis. Bien, que era como el centro administrativo, social y político de los ciudadanos de la antigua Grecia. Bien, por un lado se va a referir a la justicia dentro de la polis, de esta idea de justicia, y por otro lado al quién es o cómo es una persona justa en particular. Para hablar de la justicia en la polis, Platón va a recurrir a la figura de lo que sería como se conoce como macroantropos. ¿Qué significa esto? Es como si va a comparar a la polis como un hombre gigante. Y con todas las partes que tiene el cuerpo humano. ¿Bien? Entonces va a decir que en la cabeza de la polis, van a encontrarse los sabios, los filósofos. Bien, aquellas personas cuya virtud es la inteligencia, la sabiduría, la prudencia, bien, que son quienes están a cargo de tomar las decisiones. Por otro lado, los brazos de la polis son los guerreros, cuya virtud principal es la valentía para defender la ciudad. Y por otro lado, el último de los estamentos son los artesanos, lo que se conocen como los artesanos, cuya función es trabajar para producir y mantener la ciudad, y su virtud principal para realizar esta tarea es la templanza. ¿Bien? Entonces va a decir que una sociedad justa, una polis justa, va a ser aquella en la cual los tres estamentos cumplan con sus objetivos determinados utilizando las virtudes, o sea, cumpliendo y utilizando las virtudes que son necesarias para el cumplimiento de la tarea.
Es decir, que los sabios sean prudentes, que los guerreros sean valientes y que los artesanos tengan la templanza necesaria para realizar sus tareas. Pero, por supuesto, estas virtudes no son propias de la polis en particular, sino que también están presentes en las personas. Entonces, ¿qué es lo que va a decir Platón? Bueno, que un hombre, una persona, es una persona justa cuando están equilibradamente presentes dentro de sí estas tres virtudes. Bien, cuando está presente la inteligencia, la prudencia de los sabios, la valentía de los guerreros y la templanza de los artesanos. Bien, por último, Platón se va a referir a las leyes. Bien, y va a distinguir entre dos tipos de leyes. Por un lado, va a decir que existen leyes justas, leyes positivas, y por otro, va a decir que existen leyes ideales o la ley ideal. Y para esto volvemos sobre el concepto de esta duplicidad de la realidad entre el mundo de las ideas y el mundo sensible. Entonces, ¿cuál va a ser la ley positiva? Bueno, la ley positiva va a ser la que nos damos a nosotros mismos, estas leyes escritas o no, pero son las que regulan la vida en sociedad. Bien, y por otro lado está la ley perfecta. La ley perfecta es la del mundo de las ideas, a la cual nosotros no podemos tener acceso. Bien, pero en la cual se tienen que centrar nuestros representantes para intentar que nuestras leyes positivas sean lo más justas posibles. Bien, bueno, en el próximo video vamos a estar viendo un poco más sobre el discípulo de Platón, Aristóteles, para darle un cierre a la filosofía griega.